contento porque no es la presentación de un libro cualquiera, sino la del libro que han escrito mi amigo Matías y mi amigo Braulio, y me han invitado a leer un fragmento de un capítulo que se titula 17 de agosto del 2017. Aquella tarde de mediados de agosto, la Rambla era un río de gente. Había muchos turistas, pero no solo. Yunes entró en la Rambla por canaletas, atropellando de golpe a varias personas que caminaban juntas, algunas de las cuales cayeron por el hueco de la escalera del metro desde lo alto. Un grupo de policías salió corriendo detrás del vehículo, pero fue inútil, pues Yunes ya estaba ya sobre otro grupo, 50 metros más abajo. Aceleraba e iba dando bandazos a izquierda y derecha del ancho paseo, buscando gente. Conducía con el cuerpo echado sobre el volante, las gafas de sol puestas y el rostro serio, inmutable. Según declararon varios testigos, el conductor iba sin ningún tipo de gesto en la cara, parecía un muñeco. Cuando por fin se detuvo 600 metros más abajo, justo sobre el mosaico de Miró, había asesinado a 14 personas y herido a otras 128. Todo en menos de un minuto. Julian Catman era un niño australiano de 7 años que había venido a Barcelona junto a su madre para acudir a una boda, de la cual iba a ser paje. Paseaban por la Rambla en el momento del atentado. En medio del caos, se separó de su madre, que también fue golpeada por la furgoneta y llevada a un hospital. Fue el padre quien a los 2 días tras llegar a Barcelona desde Sydney fue llevado a la morgue, donde reconoció el cuerpo. Meses después, la madre, todavía en silla de ruedas por las múltiples fracturas y las operaciones a que había sido sometida, explicó que en el momento del atropello, ella y su hijo acababan de salir de una tienda de juguetes y que sintió como él le soltaba la mano. Bruno Gulotta, italiano de 35 años, estaba en la Rambla con su mujer y sus 2 hijos pequeños. Querían comprar unos souvenirs para la familia que les esperaba en su pueblo de la periferia de Milán. Al ver venir la furgoneta, a su mujer le dio tiempo a empujar lejos el carrito con la hija pequeña y a él a lanzarle a ella al pequeño Alessandro, de 4 años y medio, que vio morir a su padre atropellado. La hermana de Bruno, que tenía con él una relación muy estrecha, nos dijo que el día antes de que éste saliese de viaje, ella le había dado a conocer a su hija recién nacida, la nueva sobrina de Bruno, y que habían quedado en que a la vuelta del viaje a Barcelona lo celebrarían con una botella de vino. Carmen Lopardo, una señora italiana de 80 años que había vivido casi toda su vida en Argentina, había llegado a Barcelona en un crucero. Había empezado a viajar a los 50 años, como modo de salir de la tristeza en que quedó tras la pérdida de su marido. Su otra pasión eran sus 10 nietos, algunos de los cuales compartían con ella viajes y secretos. Tras los atentados, su hijo viajó a Barcelona, de donde volvió con las cenizas de la madre. En 2018 viajó de nuevo, esta vez junto a su mujer y sus hijos. Una noche, paseando por la Rambla, se detuvieron en el lugar en donde a él le habían dicho que había caído su madre, la abuela Carmen. Ian Moore Wilson, canadiense, nacido en Escocia hacía 78 años, estaba de vacaciones junto a su mujer Valerie, con la que llevaba casado 53 años. De joven había trabajado en la Royal Air Force como técnico de radares y luego se había trasladado a Canadá, donde vivían en una casa de campo en la que tenían ovejas y gallinas. Su hija, sargento de policía en Vancouver, escribió un obituario en el que destacaba que su padre daba la impresión de vivir agradecido por lo mucho que la vida le había dado. También fue asesinada en la Rambla Elke van Borchgrink, de 44 años, que trabajaba en el servicio postal belga de la pequeña ciudad de Tongeren, donde vivía con su marido y sus 2 hijos varones de 11 y 13 años, a los que solía llevar a jugar fútbol. La familia estaba de vacaciones en Barcelona, el pequeño era fan de Lionel Messi y pensaban visitar el Camp Nou. El marido se giró al oír el ruido y vio llegar la furgoneta, que iba a gran velocidad y, según declaró, daba la impresión de pasar por encima de objetos, dando botes. La parte delantera estaba ya muy abollada. El hombre cayó al suelo y al levantarse vio a sus hijos, pero no a su esposa.
Luca Russo, un italiano de 25 años, llevaba 4 días en Barcelona junto a su novia Marta. Además de las ganas de ver mundo, les unía la pasión por la música. Aquel día habían visitado el Palau de la Música Catalana, que les había encantado, y se disponían a cruzar la Rambla cuando la furgoneta se los llevó por delante. Marta nos contó que un policía la levantó del suelo y que pasó un tiempo indefinido dentro de un kiosco con muchas otras personas, enseñándoles la foto de Luca y preguntándoles si lo habían visto. Nadie lo había visto. Luego fue hospitalizada con múltiples fracturas. Fue su familia, que vino desde Italia, la que le comunicó la muerte de su novio. En Bassano, la pequeña ciudad donde vivían, el ayuntamiento creó unas becas que llevan su nombre y que permiten a los estudiantes de segunda ir a estudiar al extranjero. Marta nos dijo: para mí es un fin bello, ya que con esto le decimos a los jóvenes: sale, sí, nunca sabes lo que puede sucederte. Pero no por ello debes tener miedo, viaja, conoce, hay tantas cosas bellas por hacer. María Lourdes Correia y María Monteiro eran abuela y nieta, además de grandes amigas. Ambas estaban en Barcelona para celebrar el cumpleaños número 74 de la abuela, que iba a ser dentro de 4 días. Eran originarias de Portugal, de la zona de Lisboa, aunque la nieta de 20 años residía en Londres. Acababan de llegar y había salido del hotel a dar su primer paseo por la ciudad. Fueron atropelladas juntas, y en el suelo quedaron a muy pocos metros la una de la otra. Antonio Correia, padre de la joven María e hijo de la buena María, dijo: que Dios nos perdone porque yo no puedo. De Jared Tucker, un norteamericano de 43 años, padre de 3 chicas adolescentes, queda una última fotografía que fue tomada en la Rambla poco antes de su muerte. Sonríe junto a su mujer, los dos brindando en una de las terrazas del paseo. Celebraban el primer aniversario de boda. Poco después de esta foto, ella se probó un brazalete en uno de los kioscos y escuchó el griterío. Fue empujada dentro del kiosco. Estuvo un día buscando a su marido sin tener noticias, hasta que fue a la morgue a reconocer el cuerpo. Francisco López, de 57 años, y su sobrino nieto Xavi Martínez, de 3, con el que paseaban aquella tarde, murieron arrollados. Paco, como lo llamaban, había nacido en Granada y vivía en Rubí, donde había sido profesor de formación profesional y trabajaba como encargado en una fábrica mecánica. El jueves, antes de pasear por la Rambla, se habían montado en la Golondrina, uno de esos barcos del Paseo del Puerto, y se hicieron una foto. Xavi había cumplido 3 años el 25 de julio. Era pólvora pura, nos contó su padre, y no quería ser el pequeño. Tenía 2 hermanas mayores, una de 7 y otra de 25, que ahora es psicóloga. Ese septiembre tendría que haber ingresado en el colegio de los maristas de Rubí, donde guardaron su perchero y su silla vacía durante todo el curso. El padre, Javier, guarda una réplica del cochecito de policía preferido de Xavi, el primero que le había comprado su abuela. El original se lo dio a la Guardia Urbana, que son los que intentaron salvarle la vida, nos dijo. Desiree Hildegard Solotas era una alemana, de 51 años que vivía en Grecia, donde estaba casada con un médico de aquel país y tenía 2 hijos. Los 4 iban paseando por la Rambla aquella tarde. Tras ser atropellada, pasó 10 días en el Hospital del Mar en estado muy grave, hasta que finalmente murió tras ser sometida a una operación. Tanto su marido como sus 2 hijos resultaron heridos. Josefa Corina, a la que llamaban Pepita, tenía 75 años y vivía en un pueblo cercano a Ripoll. Era viuda y tenía nietos. Aquella tarde iba por la Rambla con su hija Elizabeth. Cuando pasaban frente al mercado de la Boquería, Elizabeth le preguntó a su madre si quería entrar a comprar unas olivas. Fue su última conversación. No vimos absolutamente nada, nos hicieron a traición. Habíamos pasado el mercado, el liceo, fuimos de las últimas que atropelló, nos dijo Elizabeth por teléfono. Mi padre estuvo enfermo de cáncer y murió, pero eso entra dentro de tu capacidad de entender. Esto nunca te lo puedes imaginar y nunca lo puedes entender, añadió. Silvina Pereira, argentina, criada en Bolivia, vivía desde hacía 10 años en Barcelona. Durante 10 años fue dependienta en un puesto de fruta de la Boquería.
Una de sus hermanas nos contó que Silvina había emigrado a Barcelona para cambiar de aires, porque le estaba costando superar la muerte de su madre. Y en gran parte lo había logrado. Tenía aquí muchos amigos, además de primos, y era razonablemente feliz. Las hermanas hablaban a diario. Últimamente, Silvina decía que había logrado sentirse en paz, algo que no había sido fácil, pues las tres hermanas y la madre habían sufrido durante años maltratos por parte del padre. Silvina, nos dijo su hermana, era una guerrera, como su madre. Era ella, a pesar de ser la más pequeña de las tres, la que siempre defendía a las hermanas mayores en cualquier situación. Silvina murió en la Rambla, sobre el mosaico con el que Miró quiso dar al viajero que llegaba por mar la bienvenida a la ciudad. Muchas gracias, Martín, por esta lectura de un texto, no sé si se oye, un texto... Bueno, gracias, Martín, de nuevo por tu lectura de este motivo y... ¿No se oye? Sí, sí. ¿Ahora? En este motivo y duro texto que pertenece, si no me equivoco, al libro que presentamos hoy, el confidente y el terrorista, historias poco ejemplares del yihadismo. Hemos empezado con este texto como homenaje a las víctimas del atentado del 17 de agosto de las Ramblas de Barcelona, pero no queríamos, faltan dos que me han pedido los autores que mencionemos. Son Pau Pérez, de 34 años, apuñalado por Yunes durante su huida, y Ana María Suárez, de 67 años, asesinada en Cambrils, en el barrio Jesús de Zaragoza. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, es un poco... Voy a intentar moderarlo, pero después de esta lectura me resulta complicado. Agradecer primero a la librería Alibri por acoger esta presentación del libro, un libro editado por Ariel este marzo y escrito a cuatro manos por dos magníficos periodistas que tengo el lujo de tener aquí a mi lado, Matías Escuderarce y Braulio García Jaén. Bueno, creo que todos los conocéis y que no hacen falta presentaciones, pero si hay alguien que no los conoce, pues Braulio es periodista, actualmente trabaja en el diario El País. Este es su segundo libro. El primero es Justicia Poética, los que lo conocisteis ya sufristeis su libro, maravilloso, ganó el premio, bueno, su proyecto, el premio Crónica de Silvarral, también de Planeta, de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Matías, también periodista, también estudió como Braulio y como yo y como Martín y como muchos que están aquí en la sala en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Ciencias de la Información. Así que, bueno, vamos a intentar hoy entender de qué va este libro. Muchos lo habréis leído, otros no. ¿Por qué es importante? ¿Qué aporta el periodismo? ¿Qué han descubierto durante la realización tanto de las investigaciones como del libro? Anécdotas y bueno, cuál es el objetivo y qué han descubierto ellos. No tienen muchísimas cosas que contar. Yo ahora, quitando un poquito la emoción, la verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí. Primero fue una enredada, pero ahora estoy muy contenta y sobre todo ilusionada, porque las más de casi 400 páginas que han logrado plasmar son fruto de un trabajo impresionante, de tanto de uno como de otro. También me gustaría que explicaran el proceso, cómo se han ellos organizado para poder llevarlo a cabo, ¿no? Me parece muy interesante el escribir a cuatro manos una cosa tan compleja y tan necesaria, ¿no? Tanto para el periodismo como para la sociedad. Así que sin más, hay poco tiempo, vamos a tener una hora. Os invito, lo digo para que vayáis pensando, os invito a todos, a todas a formular preguntas, porque creo que va a ser la parte más interesante. El objetivo es que dialoguemos, tenemos la suerte de tenerlos juntos. Braulio, como sabéis, vive en Madrid y Matías, vive aquí. Entonces aprovechemos que están juntos y vamos a aprovecharlos. Así que lanzo la primera pregunta, que es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál es el detonante para que decidierais se decidiera escribir este libro, El confidente y el terrorista? Bueno, pues lo primero
primero daros las gracias a todos por estar aquí, a la librería Alibri y bueno, especialmente a Yasmín y a Martín por haberse prestado a ser los presentadores. Este libro se decidió escribir precisamente, y por eso en parte, luego hay otras razones que saldrán a lo largo de la presentación, hemos querido empezar leyendo este fragmento porque el desencadenante, lo que nos hace decidir que vamos a escribirlo, es el atentado de la Rambla. Hasta entonces, en realidad, varios de los casos, de las historias que cuenta el libro, habíamos empezado a trabajar en ella bastante tiempo antes, de hecho en 2012, muchas de las historias de este libro sobre todo cuentan historias que, bueno, de alguna u otra forma, salvo la historia de Saty y el atentado de la Rambla, que son como historias que son un poco como errores, ¿no? Por eso el subtítulo del libro son historias poco ejemplares de la lucha contra el yihadismo. Pero desde siempre, desde que hicimos las primeras investigaciones y desde que yo busqué financiación en 2015 para escribir este libro y no lo conseguí, nuestro enfoque tenía que ver no tanto con los inocentes, digamos, que la policía en algunas de sus operaciones o incluso la justicia se iba llevando por delante, sino que nos había parecido que algunos de esas rutinas, de esas investigaciones, estaban siendo contraproducentes para la propia investigación y para la propia lucha contra el yihadismo. Entonces, lo que ocurrió también es que a partir de 2015, cuando yo vivía en París y el primer atentado que hubo en París, estábamos allí, fue contra la revista Charlie Hebdo. Luego tuvieron lugar los atentados del 13N que ocurrieron en nuestro barrio contra, digamos, nuestros vecinos. Y entonces luego ocurrieron los de Londres, del puente de Londres, los atentados de Manchester. Y entonces como que fuimos abandonando, o yo fui abandonando un poco la idea de escribirlo porque pensaba, bueno, a lo mejor los errores no son tan importantes, ¿no? Porque con ese... Cuando hablas de errores, los errores... Los errores de las investigaciones policiales, de las investigaciones judiciales y los errores del modelo que en España se había puesto en marcha después de los atentados del 11S en Nueva York y sobre todo del 11M en Madrid, que es un modelo preventivo, ¿no? Y que básicamente abusa desde nuestro punto de vista del secreto a varios niveles, ¿no? Y ese modelo estaba teniendo consecuencias que desde nuestro punto de vista eran contraproducentes para la propia lucha contra el terrorismo, o sea que nos ponían en mayor riesgo y siempre tuvimos claro que el peligro, o sea, la verdadera razón de ser de un libro así era que el terrorismo es un peligro real y que mata a gente y que mata por supuesto a inocentes y que mata a gente en nuestras ciudades, pero lo habíamos como abandonado. Cuando ocurre el atentado de la Rambla, donde además luego empezamos a ver que Saty ya había pasado por una investigación que había tenido lugar en Vilanova muchos años antes, una investigación que acabó con todos los detenidos absueltos por excesos policiales que no respetaron, digamos, las normas del proceso, no se sabía si había sido un confidente o no, y nuestras primeras investigaciones habían tenido que ver también con los confidentes, como muchas veces su información es de muy mala calidad y eso acaba siendo contraproducente para la lucha contra el terrorismo. Pues cuando ocurrió este atentado, ocurre en Barcelona, que es un poco nuestra ciudad, yo estudié aquí, tengo muchísimos amigos aquí y Matías vive aquí, pues fue lo que nos decidió a decir, bueno, el libro que creíamos que era necesario e importante y que habíamos abandonado, ahora lo tenemos que retomar y lo tenemos que escribir porque tenemos la evidencia de que es importante llamar la atención sobre este problema. Vale, gracias, Braulio. ¿Lo habéis abandonado? ¿Por qué exactamente? Brevemente. Pues sí. Que tenemos muchos temas. Mira, es que el libro va sobre todo sobre la propaganda de
del sistema de la lucha contra el yihadismo, que abusa de esa propaganda, abusa de los anuncios de grandes operaciones que luego quedan en nada, ¿no? Entonces, es un libro sobre la importancia y la calidad de la información, de su importancia para la vida. Pero esto es muy fácil verlo, por ejemplo, cuando ocurrió el atentado de la Rambla, en los minutos, en las horas posteriores, nadie duda